En este vídeo voy a explicar cómo hacer un cuadrado equivalente a una figura más o menos compleja. Esta figura lleva varias fases, lleva un rectángulo, lleva un triángulo, lleva un círculo en hueco. Lo que nos están pidiendo es lo verde, ver cómo tendríamos que hacer un cuadrado equivalente a la parte que vemos de color verde. Está claro que cuando nos hablan de equivalencia de cualquier cosa, puede ser un cuadrado, una figura o lo que sea, cualquier elemento, tiene que pasar por recordar la fórmula de la media proporcional. En la media proporcional tenemos un lado A, un lado B y este segmento X es el lado del cuadrado equivalente. Fijaros que la fórmula L al cuadrado queda aquí reflejada, ¿no? El área de cualquier figura tiene que convertirse en un término A, un término B, y la media proporcional, este trozo, sería L, el lado del cuadrado. Empezamos haciendo el rectángulo que hay aquí. El rectángulo tiene 40 por 15. Pues ponemos el lado A sería 40, el lado B sería 15. Hacemos la mediatriz del segmento AB, que es la suma de los dos, y simplemente hacemos centro en A con un arco cualquiera mayor que la mitad del segmento AB y centro en B. Y después hacemos una perpendicular. Podemos hacer la perpendicular utilizando la escuadra. No hemos hecho los dos arcos por arriba y por abajo, como es habitual en la mediatriz, porque se supone que no tenemos sitio. Entonces esta es otra forma de hacer la mediatriz. Hacemos la semicircunferencia que vemos aquí en este dibujo, pero aplicado a nuestro rectángulo. Centro en M con la medida MA y va a pasar desde A hasta B con centro en M. Pues bien, donde termina el primer segmento, que era el de 40, levantamos una perpendicular. Y este es el área del cuadrado equivalente al rectángulo. Si yo construyera un cuadrado ahora mismo, el área de este cuadrado con esta medida de lado sería del mismo área que el rectángulo de color verde que estoy señalando sobre la figura. Ahora vamos a calcular el área del triángulo, basándonos también en la media proporcional. Cuando tenemos un triángulo, tiene una base de 40 por una altura de 10 partido por 2. Pues bien, yo lo que hago es agrupar un término A y un término B en la fórmula del área que me acaban de dar. Entonces, el primer término para mí va a ser 40, o sea, la base partido por 2, es decir, 20. Y el segundo término va a ser la altura, 10. Esto es simplemente que tenemos que dejar un término A y un término B. Y el 2, el dividido entre 2, no me vale. Tengo que agrupar dos segmentos que me den el área del cuadrado. Entonces pongo 20 y 10 porque el 1 partido por 2 de la fórmula del área lo agrupo con el lado mayor 40 de nuestro triángulo, la base de nuestro triángulo. Y entonces ya aplico la misma técnica, hago la mediatriz del segmento CD, calculo el punto medio, M, y esa perpendicular pues la hago con una pareja de arcos, en vez de hacerla con los arcos por arriba y por abajo, como hacemos habitualmente en las mediatrices, y pongo la escuadra para hacerla vertical. Ahí me da el punto medio M, cojo el compás, concentro en M y la medida MC hago este arco. Es exactamente lo mismo que hacíamos aquí, pero ahora con otras dimensiones, con las correspondientes al triángulo de la parte de arriba. Esto me da 20, 10 y esta medida, esta línea roja, sería el lado del triángulo. Ya tenemos calculado el lado del rectángulo, el lado del cuadrado equivalente al rectángulo y aquí el lado del cuadrado equivalente al triángulo. Ahora voy a calcular el lado del cuadrado equivalente al círculo. Tenemos que buscar la fórmula de A y B, una parte A y una parte B en el área del círculo. El área del círculo era pi por r al cuadrado, pero el r al cuadrado aquí no lo podemos colocar en ningún momento. Entonces lo que hacemos es colocar pi por r como el término A de la media proporcional y r como el término B de la media proporcional.
¿Cómo conseguimos pi por r? Resulta que el círculo tenemos que calcularle la semicircunferencia. Para calcular la semicircunferencia, la longitud de media circunferencia, se suma el lado del cuadrado inscrito a esta circunferencia y el lado del triángulo inscrito a esta circunferencia. De tal manera, ¿cómo conseguimos el L3? Pues haciendo centro en este punto y haciendo este arco. Eso nos va a dar la medida L3. Y esto ya lo estamos viendo. Donde tenemos los dos diámetros perpendiculares, pues el diámetro horizontal del punto izquierdo del diámetro horizontal unido con el punto inferior del diámetro vertical. Entonces, con centro en ese punto, hacemos este arco de color rosa y tenemos aquí L4 y con centro en este punto bajamos este arco se hace con centro aquí con esta medida, nos da pi por r, L4 más L3 vale pi por r. Si ahora le añado r, pues ya tengo el esquema que estábamos pensando de la media proporcional, término A y término B. Ahora ya hacemos lo de siempre, la mediatriz del segmento IZ, el círculo, el semicírculo o semicircunferencia, con centro en M y la medida MI, hacemos esta semicircunferencia. Y a continuación trazamos una línea perpendicular que la hacemos justo donde termina pi por r y empieza r, como vemos en este dibujo también. Entonces, esta línea roja sería el lado del cuadrado equivalente a ese círculo. Ahora tenemos que ver cómo combinar estos tres lados, el lado del cuadrado del rectángulo, el lado del cuadrado equivalente al triángulo y el lado del cuadrado equivalente al círculo. Porque realmente lo que buscamos es lo verde, lo que está aquí marcado de color verde. Bien, pues lo primero que hay que hacer es sumar el lado del cuadrado del rectángulo más el lado del cuadrado del triángulo. Si yo sumo el área del rectángulo y sumo el área del triángulo, me daría el área de la casa. Pero si nos damos cuenta en esta estructura, en esta fórmula, nos recuerda al teorema de Pitágoras. Es decir, que si hacemos un triángulo rectángulo, donde ponemos el lado del rectángulo aquí, en uno de los lados del triángulo rectángulo. Esto sería el lado del cuadrado equivalente al rectángulo. En este otro cateto hacemos el lado del triángulo, que era este de aquí. Y esta línea de color verde sería el lado de la casa, pero la casa entera, incluyendo el círculo. Por lo tanto, ahora lo que nos quedaría sería al lado del cuadrado de la casa restarle el lado del cuadrado del círculo. Pero esto no se resta como si fuera un segmento uno detrás de otro, sino que se tiene que hacer esta operación. ¿Cómo hacemos esta operación? Tenemos que calcular el lado del cuadrado equivalente a la zona verde. Pero ese lado del cuadrado equivalente a la zona verde, si le sumamos el lado del cuadrado equivalente al círculo, nos vuelve a dar el lado del cuadrado equivalente a la casa completa. Hemos sumado lo verde y el área del círculo y nos da la casa. Realmente lo que yo busco es lo verde, el lado del cuadrado equivalente a la zona verde. Entonces lo que hay que hacer sería, hacemos un triángulo rectángulo del cual conocemos un cateto y la hipotenusa. Por lo tanto, hacemos dos líneas perpendiculares, colocamos en una de ellas el lado del círculo y ahora concentro en este punto que estoy marcando y con la abertura de compás que tengo aquí calculada, con esta medida, me pongo concentro aquí y corto a la línea horizontal. Cuando corto esta línea horizontal, este trozo es la solución. Ese sería el lado del cuadrado equivalente a la figura que me han dicho. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, primero hago el cuadrado equivalente al rectángulo, luego hago el cuadrado equivalente al triángulo,
luego hago el cuadrado equivalente al círculo y empiezo sumando primero las zonas, olvidándome del círculo. Sumo el área del cuadrado del rectángulo y el área del cuadrado del triángulo, pero tengo que sumarlas como si fuera el teorema, como un teorema de Pitágoras. Por tanto, un cateto es el lado del cuadrado equivalente al rectángulo, que viene de aquí, de este cálculo. Aquí pongo el lado del cuadrado equivalente al triángulo y aquí tengo el lado del cuadrado equivalente a la casa. Y la solución final está aquí. Esta línea es la solución final. ¿Cómo la hago? Hago dos líneas perpendiculares. En una de ellas pongo el lado del cuadrado del círculo, el cuadrado equivalente al círculo, que lo tengo aquí calculado. Y ahora concentro en este punto y con esta medida de aquí, cojo el compás y hago este arco. Y donde corta la línea horizontal, esta es la solución. Este dibujo parece un poco complejo, pero llevando un poco de orden no hay ningún problema. Si quieres ver más vídeos como este, entra en internet y teclea dibuja Garno.